el valor que hay que usar en la tabla. Aguanta que no tengo los archivos en esta computadora y voy a entrar al drive a bajarlos. Dropbox. Yo sé que estoy con la computadora de PEC, no tengo la mía. Vamos a hacer más fácil. Me aguantan un ratito, cambio de computadora, porque otra hora está la otra disponible. Ya vuelvo. Sí, cómo no. Bueno. Profe, una consulta. Yo le preguntaba a otro profe, pero nos dijo que usted corregía los trabajos. Sí. ¿Le llegaron todos? Porque al grupo nuestro creo que no le había respondido todavía. No le respondí a nadie. No, la verdad no vi ninguno. Me estoy poniendo a bajarlos ahora. Como la clase la va a dar Martín, me estoy poniendo a bajarlos ahora. Así que ahora seguramente mientras Martín dé clase, yo estoy acá también presente, les corrijo el TP1. TP1 seguro y TP2 capaz que alguno. Profe, ¿y podría subir la clase el video de la clase número 3 y la de hoy, por favor? Lo que se grabó en la clase. Sí, o lo que se vaya a grabar hoy también. Claro. El de la clase pasada no lo tengo porque cuando terminó la clase estaba sin espacio en el disco rígido. Así que fue un medio error de que no pudo grabar nada. Pero creo que la grabó Marcos y pasó el link. Sí, yo la grabé, no me acuerdo. Sí. Bueno. Marco, después podés compartir el link. Sí. O pásamelo a mí, yo después lo subo, no me acuerdo si lo subo al drive. Bueno, o qué clases son las que le hace falta que suba y yo las meto todas en un mega y subo el link. La número 3 ahora. Y la de hoy, si se puede, la de hoy. Sí, la de hoy ahora la empiezo a grabar. Bueno. ¿Cuál era la pregunta que hicieron recién? ¿Me escuchan? Hola. Sí. Lo escuchamos. ¿Qué criterio se utiliza para verificar el hilo de guardia? ¿Qué criterio se usa para verificar el R/4? ¿A eso te referís? No, porque hay una tabla en la ET, pero no sé cuál de todas esas opciones de la tabla es la que verifica. ¿Para qué vamos al ET? ¿Qué? ¿Con cuchara?
Creo que era algo que usted dijo en la clase pasada, que siempre nos confundíamos en eso, pero no me acuerdo si dijo cuál era la... No, lo que se confunden siempre es en el estado base que hay que calcular el hilo guardia. ¿Vos te referías a esta tabla? Creo que sí. Bueno, en este caso, vos, el cable tuyo es cable de acero para conductor de protección, lo verifica con R/4. R/4 digamos, la tensión, la rotura del hilo guardia. De la rotura, claro, porque usted tiene el OPGW. Claro. Claro, sí, de la tensión de rotura del OPGW. Este es el catálogo viejo. Para la verificación del R/4, la hacen con este. Ultimate Tensile Strength, ¿está? 1018 Newton metro o 98 si lo tienen en kilonewton. Ah, bien, gracias. No, de nada. Bueno. FP3. Vamos con el TP4. Bueno, básicamente hoy arrancamos los trabajos prácticos para lo que son los cálculos de los apoyos. Todo lo que sigue 4, 5, 6, 7 y 8 son apoyos de alineación, desvío 3 grados, desvío mayor de 3 grados, retención terminal. Después seguimos con las fundaciones y al último la planetimetría. ¿Qué es lo que vamos a calcular en este trabajo práctico? Básicamente toda la estructura y todas las dimensiones de la estructura que nosotros vamos a utilizar en nuestro trabajo práctico. Con una particularidad, que nosotros acá en clase vamos a ver una estructura tipo rural, pero ustedes en realidad después van a tener que hacer una estructura urbana, porque fíjense que lo van a ustedes cada 80 metros. ¿Estamos de acuerdo? Acá tenemos la estructura, esta es una estructura tipo rural, en donde ustedes acá van a ver todas las dimensiones del apoyo. Ponerlo. Este no es el croquis que tenía recién. Se ve mejor en negro. Ya no se ve nada. Pero voy a buscar el otro croquis. Acá tienen, este está más completo. Este es el que vamos a usar para ver el trabajo práctico número 4. Bueno, entonces básicamente nosotros lo que vamos a hacer en el trabajo práctico es calcular todas estas longitudes y ver cómo vamos a determinar tanto la longitud del apoyo, la rotura, la ubicación de las ménsulas, etcétera, etcétera. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para definir una estructura tipo que va a ser nuestro modelo de tipo constructivo de este tipo de apoyo, y después cuando veamos los prácticos subsiguientes va a ser el tipo constructivo de otros tipos de apoyo. Entonces, cuando nosotros vayamos al último trabajo práctico, que es la planetimetría, ustedes van a ver que simplemente después se utiliza
la misma estructura siempre, con el agregado de, por ejemplo, alineación rural más 1. ¿Qué quiere decir eso? Que es el mismo tipo constructivo de la alineación rural más 1 metro. Y así sucesivamente van a ir viendo las distintas denominaciones, que bueno, ya más adelante las vamos a ver. No tiene mucha desviación de lo original. Es un terreno muy llano. Ustedes ven que es totalmente llano, entonces no tiene muchas desviaciones de los apoyos nominales que calculamos. Entonces, bueno, nosotros, la idea es calcular todo lo que concierne a la estructura del trabajo práctico 4, que es el apoyo de alineación, y todos los prácticos de ahora en adelante son iguales, arranca con unas fórmulas relevantes, digamos, con las ecuaciones más utilizadas en el trabajo práctico, y después tenemos la resolución del ejercicio. Entonces, si vamos a hablar del trabajo práctico 4, arrancamos con el ángulo de inclinación de la cadena. Entonces, a ver, nosotros tenemos el apoyo, la ménsula, la cadena de aisladores. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, nosotros vamos a tener la fuerza de ¿qué? El viento. Del viento. Del viento. Bueno, entonces, con la fuerza del viento, la cadena se va a inclinar. A nosotros, ¿qué nos va a interesar? Saber cuánto se va a inclinar para poder establecer esta distancia, que es la distancia mínima que tiene que haber con respecto al apoyo. ¿Estamos? Bueno, entonces, hacemos las ecuaciones que son muy similares a las del trabajo práctico anterior, ya las estoy moviendo. Hacemos la ecuación de equilibrio de momentos y obtenemos el valor del ángulo alfa. No voy a entrar en detalle porque es exactamente lo mismo que en la clase, que en el trabajo práctico 2 en realidad. Bueno, entonces la separación mínima, conociendo la inclinación máxima de la cadena hacia el interior de la estructura, vamos a poder calcular la distancia entre el conductor de fase y la estructura, que es lo que nos interesa saber, la distancia entre el conductor de fase y la estructura. ¿Cómo la vamos a calcular? Nos dice la ET 1003. En este trabajo práctico vamos a ir mucho a la ET 1003 para que ustedes la vayan viendo. Me imagino que ya la tienen que haber pegado en la ida y si no lo hicieron sería muy conveniente que ya lo hagan. El T 1003.3173. Me voy a ir a la ET 1003. Ustedes fíjense que dice entre conductores de energía o piezas sometidas a tensión y elementos no sometidos a tensión pertenecientes a la línea u otra instalación eléctrica, entonces la distancia mínima va a tener que ser 0,1 más U sobre 150, nunca menor de 0,2 metros. Y además van a tener que verificar que las distancias no sean menores que U sobre 150 para la máxima inclinación del conductor. Para los puentes de amarre vamos a considerar el ángulo de la máxima inclinación igual a 1/3 del correspondiente a los conductores de los vanos adyacentes. Eso lo vamos a ir viendo en detalle en cada uno de los puntos que vamos avanzando. Entonces, ¿cuál es la distancia mínima? U sobre 150. ¿Dónde está establecido en el ET 1013? ¿En dónde? ¿Qué tenemos? U es la tensión nominal de la línea, en nuestro caso 132, dividido en 150. La longitud mínima de las ménsulas, la vamos a calcular con esta ecuación. ¿Y de dónde salen todas estas ecuaciones? De ir viendo la estructura. Ustedes fíjense que dice distancia mínima de las ménsulas. Le llamamos LK. K es el subíndice que le llamamos las ménsulas. Z es el subíndice que se le llama las crucetas. ¿Estamos? Entonces, LK dice diámetro en la cima más conicidad del poste. ¿Esto quién lo da? La conicidad del poste, ¿quién lo da? Fabricante de los postes. Correcto. La conicidad del poste lo da el fabricante de los postes. Por supuesto que nosotros podemos pedir que sea de 1,5 centímetros por metro, que es lo que vamos a usar en este práctico, o se puede pedir una conicidad mayor. Pero bueno, básicamente los fabricantes de postes ya tienen los moldes, normalmente son de 1,5 centímetros por metro. Por distancia a la cima dividido 2. Entonces, la longitud, esperen que... La longitud mínima en la ménsula dice que va a ser el diámetro en la cima, es este, más
la conicidad del poste por la distancia hasta la cima. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es tratar de saber cuánto va a ser el diámetro del poste en este lugar. ¿Me siguen hasta ahí? Diámetro en la cima más la conicidad del poste por esta distancia me va a dar el diámetro que nosotros tenemos en este lugar. Dividido 2 para estar en el centro de la columna, más U sobre 150, que es la distancia mínima que vimos acá arriba, más la longitud de la cadena de aisladores por el seno del ángulo, que es lo que vimos en este gráfico de acá arriba. ¿Estamos? O sea que básicamente, ¿qué estamos haciendo? Longitud de la cadena de aisladores por el seno del ángulo, nos estamos calculando esta distancia. ¿Estamos? Más el diámetro en la cima del poste por la conicidad por la altura hasta este punto, hasta el punto de ubicación de la ménsula, nosotros vamos a estar calculando la distancia del poste en este lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para poder hacer esto más esta distancia, tenemos la longitud mínima que tiene que tener la ménsula. Diámetro en la cima, la conicidad del poste por la distancia hasta la cima dividido 2, más la distancia mínima de seguridad que establece el ET1003 por la longitud de la cadena por el seno del ángulo. Con eso nosotros tenemos la longitud mínima de la ménsula. Ahora, ¿qué otra distancia nos interesa conocer? La distancia entre el conductor de fase superior y el conductor de protección. Entre el conductor de fase superior, que estaría ubicado acá, y la distancia entre el conductor de protección que va en la cima de la columna. ¿Estamos? ¿Cómo vamos a calcular eso? LK, que es la longitud de la ménsula, que calculamos recién, dividido tangente 30. Tangente 30, ¿por qué? Porque si consideramos que esto tiene que tener un cono de 30 grados que cubra como ángulo de protección el hilo de guardia del conductor. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Acá se ve. Fíjense, el ángulo de 30 grados para que este cono cubra el conductor y me lo proteja ante una descarga atmosférica. Está todo medio suelto así porque son las fórmulas relevantes. Después cuando veamos el ejercicio resuelto se van a aclarar un par de cosas. Distancia entre conductores, de acuerdo a la ET1003, distancia entre conductores, estamos hablando de la distancia entre acá y este conductor. ¿Estamos? La distancia entre conductores tiene que ser de acuerdo al punto 3.17.1, K por la raíz cuadrada de la flecha máxima más la longitud de la cadena de aisladores, más U sobre 150. Fíjense, esta ecuación muy utilizada de la ET1003, que acá la ven. Entre conductores de energía de la misma línea, va a ser K por la flecha máxima más la altura, más U sobre 150, nunca menor de 0,5. Y tienen que tener en cuenta que el coeficiente K depende del ángulo de inclinación del conductor, que ya lo vamos a ver bien en detalle. Entonces, el ángulo K depende del ángulo de inclinación del conductor. ¿Qué ángulo de inclinación del conductor suponen ustedes que vamos a tomar? ¿El que vimos recién o otro ángulo distinto? ¿Y qué es para el otro lado? No, porque en definitiva es el mismo. O sea, calcular este ángulo de inclinación del conductor o para el otro lado es lo mismo. O sea, nosotros lo que vamos a tener en cuenta no es el ángulo de inclinación de la cadena de aisladores, porque este es el ángulo de inclinación de la cadena de aisladores. No se confunden. El ángulo de inclinación del conductor se toma en el centro del vano, es decir, a la mitad del vano. ¿Estamos? En el centro del vano, nosotros vamos a tener un ángulo de inclinación que está dado ¿por qué? Por el mismo viento que ejerce fuerza sobre el cable. ¿Estamos? Entonces, el ángulo de inclinación al conductor a utilizar es el que se produce en el centro del vano, donde los esfuerzos intervinientes que van a ser el peso propio del conductor y el esfuerzo del viento que ejerce sobre el mismo. Por lo tanto, el ángulo de inclinación en el centro del vano no va a ser más que el arco tangente de la fuerza dividido el peso del conductor. ¿Estamos? Este es el ángulo que nosotros tenemos en el centro del vano.
Y después ya van a ver también que se realiza un cálculo de oscilaciones opuestas. ¿A qué se refiere en un cálculo de oscilaciones opuestas? Esto se utiliza más en las líneas de media tensión, donde nosotros tenemos disposición coplanar, supóngase 3 conductores uno al lado del otro. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos un cálculo de oscilaciones opuestas para saber si en el centro del vano este cable se va a tocar con el de la fase del lado. ¿Me siguen? ¿Está ahí? Como si hubiera vientos que se contraponen y intentan hacer que los cables se toquen. Una especie de remolino. Bueno. Entonces, el ángulo de inclinación del conductor va a ser en el centro del vano y se calcula con esta ecuación. No confundan este ángulo con el ángulo de inclinación de la cadena de aislador. Otra cosa que vamos a calcular es la altura libre mínima y la altura libre del poste. Aquí le llamamos altura libre mínima y altura libre del poste. Fíjense, esperen que en este plano no lo tengo. No, en este no lo tengo. Estructura de ejemplo. No es este el que no tampoco. 20, 4. Es uno de un año entero. Bueno, no encuentro el croquis que estaba mirando recién en la otra computadora, que tenía escritas las distancias. Pero bueno, no importa. Son todos más o menos parecidos. Vamos a calcular la altura libre mínima y la altura libre del poste. ¿A qué le llamamos altura libre mínima? Es la altura teórica mínima del poste, emergente de la fundación, necesaria para cumplimentar la distancia entre conductores y demás elementos exigidos por las normas. O sea que es la altura que emerge de la fundación, digamos acá, hasta la cima del poste para poder cumplir todas las distancias. Y acá está acotada, HL mínimo, ¿estamos? Esta es la distancia de la altura libre mínima. ¿Cómo vamos a calcular la altura libre mínima? Como, un segundito que... ¿Cómo vamos a calcular la altura libre mínima? Como la longitud entre el hilo de guardia, distancia vertical entre el conductor de fase superior y el conductor de protección, menos la distancia de separación del conductor de protección, por defecto es 10 centímetros. ¿A qué se refiere esta distancia? A esta distancia, o sea, el cable va posado acá arriba. Estos son los 10 centímetros a lo que se refiere. Más la distancia entre conductores. ¿Cuál es la distancia entre conductores? Se la nombré recién. Es esta distancia que está entre este conductor y este conductor. Más la flecha máxima. Ya saben lo que es la flecha máxima. Más la altura libre total. ¿A qué se refiere con la altura libre total? A la altura libre que exige la norma T1003 como altura libre mínima, que en este caso estamos hablando de 7 metros si es línea rural. Fíjense, la altura libre mínima, porque ese creo que ya está hecho para el trabajo práctico o está hecho para el cálculo de nuestro apoyo. En el caso de las alturas libre mínimas, las tienen que buscar en la T1003, más arriba, si yo mal no recuerdo, y acá está. Si estamos hablando de zona urbana, para línea de 132 milivoltios, 9 metros. Si estamos hablando de zonas rurales, 7 metros. Si estamos hablando de cruces de rutas o rutas nacionales o caminos provinciales, estamos hablando de 8 metros de altura libre. Y después tiene particularidades. Para cruces ferrocarril, la medida será de 11,75 metros, salvo que ferrocarril autorice una altura menor. Cruces de rutas proyectadas, es decir, que no existen todavía, pero sabemos que se van a construir, se deberá considerar 0,5 centímetros adicionales, lo indicó en la tabla anterior. ¿Por qué creen que es eso ustedes? Básicamente porque
cuando van a construir una ruta, dejamos medio metro de tolerancia por el terrible movimiento de suelo que hace. Para cruce de lago ya cambia y le pone 20 metros. ¿Por qué? Porque contempla de que sea un río navegable, digamos. Es una particularidad en nuestra provincia, generalmente no tenemos. Pero bueno, puede haber. Entonces, con eso calculamos la altura libre mínima y la altura libre del poste. ¿Qué vamos a hacer? Esta es la altura libre mínima, y para calcular la altura total del apoyo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contemplar que el poste está empotrado un 10% del total de la longitud del apoyo. Por lo tanto, la altura mínima del poste va a ser la altura libre mínima dividido 0,9. ¿Estamos hasta ahí? Me faltó en esta ecuación H base, ¿a qué se refiere? Que es la altura entre separación del suelo y la cara superior de la fundación por defecto 0,5 metros, que esto lo establece también el T1003. Estamos hablando de esta distancia de 0,5 metros. O sea, la fundación va de acá para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ahora empieza a tomar un poco más de forma y vamos a ver el ejercicio práctico resuelto, digamos. Vamos a ejemplificar. Nuestro caso particular, vamos a hacer todos los cálculos para un vano de 275 metros. Ustedes tienen que respetar los vanos que se les asignaron a ustedes, que son de 80. Por lo tanto, el tipo constructivo de ustedes, como les dije recién, es distinto al que van a hacer al que van a ver en este trabajo práctico, pero en definitiva, la forma de calcularlo es la misma. Simplemente tienen que... Sí. Digamos, los vanos que tenemos asignados nosotros tenemos un vano de 250 metros, por ejemplo. O estoy confundido con algo. Déjame que reviso. Pero hay algunos grupos que tienen otros vanos. Ah, está bien, está bien. Pero yo pensé que andaban todos más o menos por alrededor de los 200 metros. Dame un segundito, que lo revisamos. Pero no tengo los archivos que subimos al Drive acá. Nico, ¿te acordás en qué vano quedaron más o menos cada grupo? Sí, deberían estar todos en 80 metros. Ahí reviso el TP3. Todos deberían ser, creo que 80, para que sea todo disposición urbana. Claro, esa es la idea. La idea para este año era cambiar el tipo constructivo y hacerlo todo urbano. Por eso me resulta raro que tengas 250 metros de vano. Pero bueno, ya lo revisamos por las dudas. Ese fue el vano que tomamos para arrancar el TP3, digamos. 250 metros. ¿Ya lo hicieron el TP3? Lo arrancamos. Ajá. Sí, ya casi que está, digamos. Sí, ya. Sí. De poco. Por eso nos surgió la duda. A ver, un segundito. No sé los otros grupos, si tienen, los otros tienen 80. Sí, tenemos... Porque en definitiva el archivo es para todos, por eso íbamos a revisar las dos. Ah. Algo pasa. No hay problema, o sea, profe, si se tiene que cambiar, se cambia el bando. Eso para nosotros no es problema, pero es como para hacerlo que quede correcto, digamos, como lo tienen planificado ustedes. Sí, que en realidad es raro, porque estoy seguro que habíamos subido el archivo Nico de los 80 metros. Ahí estoy viendo la virtual, dice 250, pero el que yo tengo en mi disco dice 80. Capaz Sí, que por eso me resulta raro. Lo cambiamos por 80 entonces. A ver.
estoy en el disco, mi señora. Ahí lo cambio, Martín, yo lo tengo. Bueno. No, estaba revisando el drive, si también está mal acá el mismo archivo. Ahí lo cambié el archivo en el aula virtual. Disculpen el error, pero tomen 80, porque si no, no se puede hacer una línea tipo urbana con un vano de 250. No hay problema. Ahí se los cambié. Se debe haber pasado ese dato de algún PDF el año pasado, de otro año. Exactamente, tal cual. Bueno, volvemos al trabajo práctico. Bueno, en nuestro caso, les decía, nosotros vamos a tomar un vano de 275 metros, que va a ser igual al eolo vano, igual al gravio vano, a 275 metros. Entonces, esto ya es todo arrastrado del trabajo práctico 3, datos de los conductores de energía, nosotros seguimos usando los mismos datos que en el trabajo práctico 3, lo mismo que para el hilo de guardia. Y tenemos acá ahora, como les comentamos en el trabajo práctico 2, que simplificamos el peso de la cadena a 8 kilos, si yo me lo recuerdo, bueno, ahora lo vamos a calcular. Por eso ponemos los datos de los aisladores y la marcetería. Fíjense que todos estos datos surgen de el archivo que les dejamos en el trabajo práctico 2. ¿Se acuerdan que se los mostramos? Trabajo práctico 2, les muestro por las dudas. En este archivo, ¿se acuerdan que les mostramos de que ustedes pueden obtener los pesos de cada una de las herrajerías que se utiliza, de acuerdo al tipo constructivo? En este tipo constructivo, por ejemplo, acá ustedes van a encontrar el peso de cada uno de las herrajerías que se utilizan. Y el peso de los aisladores, por supuesto, del catálogo de los aisladores. Entonces, bueno, podemos calcular con los datos de los aisladores y la marcetería el peso que va a tener la cadena. En nuestro caso, 61 kilos. En realidad 62,2, y si le restamos el estribo de suspensión, nos da 61 kilos. Ustedes háganlo igual también, réstenle el estribo de suspensión, que con eso nos da 61 kilos. Bueno, entonces, básicamente lo que le vamos a restar es este elemento, que es el estribo de suspensión, porque no forma parte de la cadena, digamos, no ejerce peso sobre la ménsula, digamos. Este es el que sostiene el peso de toda la cadena. Entonces, bueno, tenemos el cálculo del conductor de energía según este 1003, que es lo que hicimos en el trabajo práctico anterior. Estos son nuestros resultados de tensión, tiro y flecha, tanto para el hilo de conductor de energía como para el hilo de guardia. Y comenzamos con los cálculos de la inclinación de la cadena de aisladores, que es lo que vimos en las fórmulas importantes de arriba. Entonces calculamos la fuerza que ejerce el viento sobre el conductor, nos da 3.899 newton. Calculamos el peso del conductor, esto es lo mismo que vimos ya en el trabajo práctico 2. Calculamos la fuerza de la cadena, es lo mismo que hicimos en el trabajo práctico 2. La superficie de la cadena la simplificamos, ¿se acuerdan que dijimos diámetro por altura sobre 2, por la cantidad de aisladores? Calculamos la fuerza que ejerce el viento sobre la cadena de aisladores, nos da 107 newton. Y calculamos el peso de la cadena de aisladores. Entonces, con todos estos datos, calculamos el ángulo de inclinación de la cadena, que, como vimos más arriba, es este, ¿no es cierto? Estamos calculando el ángulo de inclinación de la cadena. Volvemos de vuelta. Tenemos el ángulo de inclinación de la cadena. Como les dije recién, cuando nosotros vamos a hacer el cálculo de las distancias, no vamos a usar el ángulo de inclinación de la cadena, sino que vamos a usar el ángulo de inclinación del conductor en el centro del vano, que dijimos que se calculaba de acuerdo al peso y a la fuerza que ejerce el viento en el conductor en el centro del vano. Entonces, tangente a la menos 1 de la fuerza sobre el peso nos da un ángulo de 49 grados. Fíjense que son muy similares, pero no iguales.
¿Por qué les da un poquitito más chico? Y porque acá tenemos la cadena haciendo fuerza también, haciendo peso, mejor dicho. ¿Estamos? Por eso les da un poquito más chico que el otro. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo de 49 grados, si nos vamos al ET1003, fíjense que hay una tabla en donde dice ángulo de inclinación del conductor, nos establece el ángulo menor de 40 grados, entre 40 y 55, entre 55 y 65, mayor de 65, en nuestro caso es 49, estamos acá, y fíjense que tenemos las distintas disposiciones, todo en un mismo nivel. ¿A qué se refiere? Cuando fueran líneas coplanares. En triángulo equilátero con dos en un mismo nivel, 0,65, cualquier otra disposición, 0,75. Entonces, de acuerdo a que nuestro ángulo de 49, ¿nosotros en qué disposición estamos? ¿Todos en un mismo nivel? No. No están todos los conductores en un mismo nivel. En triángulo equilátero con dos en un mismo nivel tampoco. Eso es para cuando nosotros tenemos una línea con una forma, imagínense, que tuviera un espejo de este lado y el tercer conductor acá arriba, un triángulo equilátero. En este caso es cualquier otra disposición porque no respeta ninguna de las otras dos posiciones del ET1003. Entonces, en nuestro caso va a ser 0,75 el coeficiente K. K 0,75. Bueno, cálculo de la distancia mínima para la máxima inclinación de la cadena, muy simple, U sobre 150, 132 dividido 150 nos da 88 centímetros. Esta es la distancia mínima de seguridad con respecto a una línea de 132 milivoltios. Si ustedes lo extrapolan a 13, obvio que le va a dar 8,8 centímetros, la más fácil. Y a ver, no tengo una foto para mostrar, pero ustedes imagínense, todos conocen la línea 13, los aisladores MN3. ¿Conocen los aisladores MN3 que los mostramos en fotos? Bueno, los aisladores MN3 tienen una altura aproximada de 10 centímetros. O sea que si estamos hablando que en 13 es 8,8, cumple la distancia mínima de seguridad. En el caso de 132 estamos hablando ya de 88 centímetros, casi un metro. Bueno, cálculo de la longitud de la ménsula. Ahora lo que nosotros vamos a intentar hacer es calcular la longitud de la ménsula. LK, que en nuestro caso da 2,55 metros. ¿Cómo la vamos a calcular? Dijimos, el diámetro en la cima, ¿estamos? Diámetro en la cima del poste, más la conicidad que tiene el poste mientras se va agrandando hacia abajo. Ustedes fíjense que la columna va agrandándose hacia la superficie de empotramiento. ¿Cuánto se agranda? Según lo que nos diga el fabricante del poste, pero muy normalmente entre 1,5 y 2 centímetros por metro. En nuestro caso vamos a tomar 1,5 centímetros por metro. Entonces, teniendo la conicidad y teniendo la distancia desde acá hasta acá, vamos a calcular esta distancia, el ancho del poste en este punto. Entonces, hacemos 0,395. ¿Qué es 0,395? El diámetro en la cima. ¿De dónde sale o cómo sé yo que el diámetro en la cima del apoyo va a ser 0,395 si todavía no calculé el apoyo? ¿Quién me lo explica? Puede salir de, digamos, puedo suponer yo ya la altura del poste y no sé. Yo, por ejemplo, te abro un catálogo de postes. Esto es un catálogo de la fábrica Mastin, por ejemplo, en donde tenemos arriba la longitud del apoyo, que todavía no sabemos cuánto va a ser, y las distintas roturas, que todavía no sabemos cuánto va a ser. Y básicamente, ¿qué datos nos da el fabricante? El diámetro en la cima de los distintos apoyos y el peso de la columna. Ahora... Son todos iguales los diámetros en la cima. Son estandarizados, no son siempre iguales. Fíjate que arrancan 260, siguen 305, después va a 350 y va aumentando a 395 y no sé si aumenta mucho más. En este caso, no. Pero no quiere decir que esto sea universal. A ver, los fabricantes de columna fabrican los moldes y te construyen el poste que vos pidas. Por supuesto que mientras más
moldes tengan que hacer, más caro te van a cobrar las columnas. Por eso es que un criterio nuestro siempre tratar de unificar materiales y no poner una columna rotura 1000, otra 1100, otra 1200, otra 1300, sino que unifica todo en 1300 y listo. Porque te va a salir mucho más barato comprar 10 columnas rotura 1300 que comprar una de cada una. Porque te van a arrancar la cabeza, básicamente. Claro. Entonces, un buen criterio del proyectista siempre es tratar de unificar la mayor cantidad de materiales posible. Recuerden que todo esto tiene la logística detrás de fabricación, traslado, etcétera, etcétera. Pero bueno, me estoy desvirtuando. Lo que les estoy preguntando a ustedes es, ¿cómo hago yo o por qué en el trabajo práctico arranca con 0,395 si todavía no sé ni la altura que va a tener el poste, ni la rotura de la columna tampoco? No lean, porque si leen no tiene chiste. ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Por qué yo pongo 0,395? ¿Por qué arranco con eso? No, algo más chico. No se lo van a imaginar nunca, pero bueno, básicamente es porque esto no lo calcula nadie que no tiene experiencia. O sea, cualquiera que va a diseñar una línea de 132 milivoltios, ya anteriormente alguna vez lo hizo o trabaja con gente que lo hizo. Entonces tienen por experiencia, conocimiento, digamos. por conocimiento básicamente, por experiencia. Entonces, a ver, ya saben perfectamente que un apoyo de alineación va a tener una rotura de, supónganse, 2000 kilos, una de retención va a ser un poste doble, cuando tiene que meter un desvío va a ser un poste triple, y ya más o menos sabe, aproximadamente sabe qué rotura de columna y qué altura más o menos va a tener la columna. Es toda experiencia, digamos, o sea, no es la primera vez que lo hace. Entonces este valor lo supone. Arranca con una suposición. Supone que su apoyo en la cima va a tener 0,395. Por supuesto que al finalizar el cálculo lo verifica, y una vez que obtiene tanto la altura de la columna como la rotura de la columna, se va a ir al catálogo y se va a fijar si realmente lo que él supuso estaba bien. Y si no está bien, lo vuelve a calcular de vuelta de acuerdo al diámetro que va a tener su columna, que ya va a estar mucho más cerca del valor real. Supónganse que él supuso 0,395 y le da de que tiene que usar un poste de 22 metros de rotura 2500 y es 0,305, por supuesto que ya está arrancando ya con 9 centímetros de error el cálculo. Entonces vuelve a hacer todo el cálculo de vuelta y vuelve al principio. O sea, se hace iterativo y se vuelve de vuelta acá y se arranca con 0,305 y se vuelve a verificar todo de vuelta. ¿Qué es lo que ustedes van a tener que hacer también? Entonces, suponemos 0,395 más 0,0... miren, les dije 1,5 centímetros por metro. Bueno, vamos a usar 2 centímetros por metro, no me acordaba. 2 centímetros por metro va a ser la conicidad del apoyo por la distancia hasta la cima. ¿Cómo calcula la distancia hasta la cima? Va sumando todos los valores que ustedes ven en el gráfico. 3,2 metros, que es la distancia entre las dos ménsulas, que en realidad es la distancia entre los dos conductores, que ya lo calculo más arriba. ¿Estamos? 2,3 más 3,2 metros la distancia entre conductores, más 0,12, que es 0,12, fíjense, la altura de la ménsula, más 0,06, que es la altura del estribo, más 1,83 m por el coseno de 47,61, que es 1,83 m es la longitud de la cadena de aisladores, que ya lo calcularon en nuestro trabajo práctico anterior. Más U sobre 150, que dijimos que daba 88 centímetros, más la longitud de la cadena por el seno del ángulo, nos da un valor de 2,49 m, o sea que nos da una ménsula de 2,50 m aproximadamente. Adoptamos una ménsula de 2,55 m, ¿por qué? Para ser más generoso, digamos. A ver, 5 centímetros no te va a aumentar el precio de la ménsula desconmensuradamente, y mientras mayores distancias tengas, mejor. Así que no hay problema. ¿Podrían haber adoptado una ménsula de 2,50 m? Sí. 2,55 m también. 2,49 m es lo mínimo.
Distancia entre el conductor de fase superior y el hilo de guardia. Estamos hablando del LK. Una consulta, ingeniero. Sí. Ahí en la fórmula anterior, cuando tomamos la tensión nominal, tenemos que tomar 132, independientemente de lo que nos haya dado por el momento eléctrico en el TP1. Exactamente. Porque es la tensión nominal de la línea nuestra. Incluso Ok. fíjate que se utiliza 132 cuando en realidad vos a lo mejor podías pensar que tenés que usar tensión de fase. No sé si lo pensaron alguna vez, pero a ver, ¿por qué vos estás usando tensión de línea? En definitiva, la tensión que vos tengas es tensión de fase, en una fase. No estaba hablando de 132, estaba hablando de 132 de raíz de 3. Pero bueno, es la tensión nominal de la línea. Tensión nominal de la línea dividido 150. Claro, yo le decía porque nuestro grupo nos dio 220 kV, usamos 132, digamos. Sí, porque vamos a hacer un tipo constructivo de 132. ¿A ustedes les dio 220? Sí, somos el grupo 3, nos dio 220. Bien. Bien, perfecto. Ah, bueno, en este caso vamos a hacer el cálculo en una línea de ¿Se adopta 132. la tensión nominal? ¿Cómo? Profe, ¿se adopta la tensión de línea por una cuestión, se adopta el valor de la tensión de línea de 132 por una cuestión de un pequeño margen de seguridad extra, digamos? Claro, exactamente. Les pido un segundito, se me apaga la computadora. Más problema para la clase. Seguí, Nico, un segundito. Ahí marco lo que vos decías, la tensión. En realidad esa fórmula de U dividido 150 que sale de la norma es una norma empírica, ¿sí? O sea, es simplemente una norma empírica para tomar la distancia, no viene, no es que sale de algún despeje o desarrollo matemático, simplemente un criterio de la norma. No, Si no, hubiesen, no. como normalmente se habla, cuando se refiere al nivel nominal de tensión de cualquier sistema, se usa el valor de línea, siempre. Cuando uno dice una línea de 66, una línea de 13,2, una línea de 33, una línea de 500, siempre se habla de línea, nunca se habla del valor de fase. Por eso es que se usa U sobre 150 y se refiere a la de línea. Si hubiese puesto la de fase, el 150 sería 105 en vez de ser 150. Claro, Ahí estoy de vuelta. claro. Está bien. Disculpen la interrupción porque se me apagaba la compra. Bueno, entonces adoptamos una ménsula de 2,55 m. Calculamos la distancia entre el conductor de fase superior y el hilo de guardia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la distancia que obtuvimos de la ménsula recién dividido la tangente 30 para obtener el ángulo de protección deseado. Nos da 4,42 metros. Ahora vamos a calcular la distancia entre conductores de fase. Dijimos que lo íbamos a hacer con la ecuación del ET1003. Tengamos en cuenta que en el cálculo mecánico del conductor, que ustedes ya van a hacer en el TP3, van a determinar la flecha máxima para la condición climática A de 50 grados sin viento, que en nuestro caso daba 7,04 metros. Entonces la distancia entre conductores va a ser 0,75, que es el CAC que obtuvimos de acuerdo al ángulo de inclinación en el centro del vano para nuestro caso, por la raíz cuadrada de 7,04, que es la flecha máxima, más la longitud de la cadena de aislador, que es 1,83 m, que ya la vimos en el trabajo práctico 2, más el uso de 150, que son 0,88, nos da 3,11 metros. Esa es la distancia entre conductores. En el caso de disposiciones triangulares, debemos verificar además que la distancia entre conductores adoptada satisfaga la separación mínima vertical entre el conductor superior y la cara inferior de la ménsula inferior, y la cara superior de la ménsula inferior. ¿Qué está diciendo ahí? Tenemos que satisfacer la distancia mínima vertical entre este conductor y la cara superior de la ménsula inferior. ¿Vamos? Esa distancia. ¿Cómo la vamos a calcular? Tenemos la distancia mínima, tiene que ser mayor que U sobre 150, que es 0,88, más 0,1 metro, más 0,04, más 0,012, más 0,06. ¿Dónde están todas esas distancias?
acá están los 6, acá están los 12, ¿estamos? Los 10 centímetros, un segundito, más 0,1 metro más 0,04, más 1,83 m, que es la longitud de la cadena de aisladores, nos da 3,03 metros. Esperen que me falta encontrar el 0,04, ya me olvidé dónde salía. 0,6 el perno. Los 4 centímetros es, digamos, el bulón que agarra acá arriba de la ménsula. ¿Estamos? Tenemos los 6, los 12 centímetros, que es el ancho de la ménsula acá, los 4 centímetros ahí, más el 1,83 m de la cadena de aisladores. Nos da 3,03 metros. Por lo tanto, entonces, si la distancia mínima nos había dado 3,11 y ahora la verificación nos da 3,03, tiene que ser superior, la distancia entre conductores fáciles tiene que ser superior que la mayor de las dos, por lo tanto vamos a asumir una distancia de 3,2 metros. ¿Está? Bueno, vamos con la altura libre del poste y altura total del apoyo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la distancia del hilo de guardia menos los 10 centímetros que tenemos arriba, que les expliqué hace un ratito, estos 10 centímetros, más la distancia entre conductores, que ya la vimos recién, más la flecha máxima, que le calculan el TP3, más la altura libre total, más la altura a la base. Entonces tenemos 4,42 metros que nos dio hace un rato, menos los 0,1, que son los que están acá arriba, más 3,2 metros, que es la distancia que acabamos de calcular recién, más 7,04, que es la flecha máxima que les dio en el TP3, más 7 metros, que es la altura libre mínima que exige el TP3 para líneas rurales. Ojo que ustedes no hacen una línea rural, en el caso de ustedes 9 metros, más 0,5 metros, que es la tapada que les llamamos normalmente, que es la distancia entre la superficie de empotramiento del poste y la fundación. Bien. Entonces, con eso calculamos la altura libre mínima. Eso, profe, Sí. la tapada no es entre la cara superior del bloque de hormigón. Claro, acá está, ¿ves? Altura de la base es la distancia entre la cara superior del bloque de fundación y el nivel de sí. Dije otra cosa distinta, si dije otra cosa distinta me equivoqué. Pero básicamente es entre la superficie de empotramiento, digamos que acá está el nivel de tierra y acá está la cara superior del bloque de fundación que está para acá abajo. Estos son los 50 centímetros. Yo entendí de que es arriba. ¿Cómo arriba? La cara superior del bloque, ahí es donde es que en realidad, vos imaginate que el bloque de fundación en realidad está acá abajo, ¿cierto? Yo pensé que estaba de ahí para arriba, esto no es el poste limpio, ahí dice altura base 0,50. No, la fundación está por debajo de esto, es decir, el poste continúa más abajo y está empotrado en la fundación, nada más que no está dibujado. ¿Me explico? La fundación arranca de acá para abajo. O sea que el poste es más largo que esto en realidad y está empotrado en la fundación. Pero esta distancia son 50 centímetros de tierra que ponemos arriba de la fundación. Sí. Eso sale del ET1003, fíjate que el ET1003 en el punto 4.2 claro, tiene una tapa de 50 centímetros. Una tapa de 50 centímetros, es decir que nosotros lo que queremos hacer es dejar la fundación 50 centímetros abajo de la tierra. ¿Esos 50 centímetros se tienen en cuenta en el 10% de que se tiene que enterrar el poste? No. Sí. Sí, también. Fíjense, fundaciones. Punto, dije, perdón, 4.2. 4.2. Ubicación de los apoyos en zona urbana se ubicarán en vereda o en lugar previsto por la misma, 0,50 metros del borde de calzada. Bueno. Lo mismo para zona rural y donde es que dice los 50 centímetros, déjenme encontrarlo así no leemos todo. Ahí justo Marco. Ahí justo Marco. Acá está.
En todos los apoyos que se instalen en zona rural, la cara superior del bloque de fundación se ubicará 0,5 metros por debajo del nivel natural del terreno, excepto en terreno rocoso, nunca alto para cultivo. En terreno rocoso es hasta muy particular e incluso hasta, a ver, si vamos a usar el sentido común, en terreno rocoso casi que es poco aplicable el método Sulberger. Les tiro un caso, por ejemplo. Estamos haciendo una línea en la Sierra, en Boca del Río, no sé si alguien conoce. Estoy instalando una mini central hidráulica. Hay que hacer una línea de interconexión con la línea de la cooperativa de ese sector. Y el suelo, a ver, tierra no hay en ningún lado, es todo roca. Y el método Sulberger no está pensado para hacer fundaciones en roca. Es para terrenos que tienen índice de compresión, esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, a lo que va esto es que esto lo exceptúa para terrenos rocosos, porque vos no vas a hacer 50 centímetros de tierra arriba en la roca, incluso en la roca no hace falta hacer terrible fundación tampoco, ¿no es cierto? Digamos que como el terreno tiene terrible resistividad, es más, allá en Entrar a la Sierra, ahora al toparse con el problema, lo más probable es que hagan un hueco en la tierra, en la roca, digo, dinamitando, y planten los apoyos y solamente le hagan un collarín de hormigón, porque ya más duro que la roca, el hormigón no va a ser tampoco. Bueno, en el caso de zona rural van a estar ubicados 0,5 metros por debajo del nivel natural del terreno, o sea que la fundación a Marco arranca de acá para abajo. Esta es la tapada, esto es tierra arriba de la fundación. Y lo que vos ves del poste es de acá para arriba. Se ve libre, digamos. ¿Estamos? Bien. No, pues está 250. No, ahí está, tiene 50 y 250 de fundación. Parece. Ah, perdón, vi mal la cota, tienes razón, disculpe. Estos son los 50 centímetros y acá tenemos los 250 de la fundación, tienes razón. Es la superficie de empotramiento en realidad. Sí, no, interpreté, no sé por qué vi las flechitas acá abajo, interpreté que estos eran los 50 centímetros. Mala mía. Pido disculpas. Pero básicamente, sí, estos son los 50 centímetros de la tapada y acá está dibujando los 2,50 metros que va empotrado porque el apoyo en definitiva tiene 25 metros de alto. Ven que acá está la altura del apoyo. Pido disculpas, no, interpreté mal la cota cuando la vi. Bueno, entonces, dijimos que nos daba la altura libre total de apoyo 22,06 metros, si lo dividimos en 0,9, ¿por qué? Porque vamos a tener un 10% de la superficie del poste, de la longitud total del poste empotrado, nos da 24,51, por lo tanto vamos a adoptar un poste de 25 metros empotrado 2,50 metros. ¿Estamos? Entonces la altura libre mínima que vamos a tener van a ser 25 menos los 2,50, que nos da 22,5 metros, que es lo que sale por fuera de la tierra, digamos. Bueno, entonces, continuamos con las verificaciones, vamos con la altura de ubicación de las ménsulas. La ménsula superior, ¿dónde va a estar? La altura de la ménsula 3 va a ser igual a la altura libre mínima, que son 22,50 metros, que es lo que sale por fuera de la tierra, digamos, menos la longitud del hilo de guardia, menos los 10 centímetros que tenemos arriba en el hilo de guardia, desde la cima del poste hasta donde está ubicado el hilo de guardia, más la longitud de la cadena, más los 6 centímetros, más los 12 que ya le mostré recién, nos da 20,2 metros. O sea que nos está diciendo que la ménsula 3 va a ir a 20 metros. ¿No? 20,2 metros. Hacemos lo mismo para la ménsula intermedia, que básicamente, ¿cómo lo vamos a calcular? En base a este resultado, menos la distancia entre conductores que calculamos anteriormente, que nos daba 3 y pico, dividido 2. Nos da 18,6 metros la ménsula intermedia. Vamos con la ménsula inferior en el mismo criterio y nos da 17 metros. Y ahora viene un concepto muy importante, que es el coeficiente de reducción a la cima. Básicamente, el coeficiente de reducción a la cima, nosotros lo vamos a utilizar para trasladar todos los esfuerzos a la cima del apoyo. ¿Y por qué a la cima del apoyo? ¿Por qué ustedes creen que trasladamos todos los esfuerzos a la cima del apoyo?
El cálculo de la rotura. Claro, cálculo de rotura, postes están en el menos 10. Exactamente, o sea, cuando uno compra un poste que le dice que es de rotura 3000, es de rotura 3000 en la cima, no en la base. ¿Estamos de acuerdo? En la cima tiene una rotura de 3000 kilos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es trasladar todos los esfuerzos de los tres conductores, del viento, etc. Todos los esfuerzos que hagamos, los vamos a trasladar a la cima. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con una relación de altura. Que básicamente, ¿cuál es? Altura de la ménsula 1 más la altura de la ménsula 2 más la altura de la ménsula 3 dividido la altura de la mínima del poste. Nos da 2,48. Entonces, multiplicando todos los esfuerzos del que aparecen sobre el conductor, sobre las ménsulas, sobre lo que sea, por 2,48 metros lo trasladamos a la cima. Ya van a ver de que hay particularidades por el coeficiente de reducción a la cima de acuerdo a las distintas condiciones que vamos a analizar. Pero bueno, en el punto de vista general, el coeficiente de reducción a la cima global es 2,48. Entonces ahora vamos a hacer el cálculo del esfuerzo resultante máximo en la cima, es decir, vamos a calcular el esfuerzo de todos los conductores y lo vamos a trasladar a la cima. Y ahora vienen las hipótesis. ¿De dónde salen las hipótesis? Del ETMI3. Si yo busco hipótesis, hipótesis de cálculo. Acá está. Hipótesis de cálculo, apoyo de alineación. Entonces, la ETMI3 nos establece que la hipótesis 1 va a ser esfuerzo del viento en dirección normal a la línea. ¿Estamos? El viento que enfrenta a los conductores. La segunda hipótesis es esfuerzo del viento en dirección de la línea. O sea, la primera hipótesis está suponiendo viento así. La segunda hipótesis entra en la misma dirección en la que van los conductores. Sigo, la ETMI3. La tercera hipótesis, 1/3 del giro del conductor de energía que produzca el esfuerzo más desfavorable sobre el apoyo en la condición B del punto 312.1 y esfuerzo simultáneo del viento en dirección normal a la línea. O sea que estamos suponiendo viento en dirección normal a la línea y 1/3 del tiro. ¿A qué se refiere con 1/3 del tiro? Como que se hubiesen cortado dos conductores, ¿puede ser? Se corta un conductor. Que se corta un conductor. ¿Y cuál es el conductor más desfavorable que se corte de estos tres? El que está ¿Cuál es más el en más la cima. desfavorable? El que está más arriba. ¿Por qué? Porque está más cerca de la cima. Claro. ¿Vamos? Entonces, vuelvo. Esa es la hipótesis 3, 1/3 del tiro del conductor. La hipótesis 4 dice 1/3 del tiro máximo del conductor de energía que provoca el esfuerzo más desfavorable sobre el apoyo. Básicamente, ¿cuándo importaría contemplar esta condición? Fíjense la diferencia, 1/3 del tiro del conductor de energía que provoca el esfuerzo más desfavorable sobre el apoyo, en la condición B del punto 312 y esfuerzo simultáneo en dirección normal de la línea. Y esta, 1/3 del tiro, solamente. Dependiendo del vano crítico, del vano de cálculo, exactamente. Si es menor que el vano crítico, si es menor aplicaría esa, y si es mayor, sería exactamente igual que la hipótesis 3. Tal cual como lo dijo Marco. O sea, esta condición climática, para cuando el vano crítico es mayor que, el vano de cálculo es mayor que el crítico, esta va a ser la hipótesis climática que, o mejor dicho, la hipótesis de cálculo que nos va a dar una rotura mayor, y cuando el vano crítico es menor, el vano de proyecto es menor que el vano crítico, esta va a ser la condición que nos va a provocar esfuerzo más desfavorable. Entonces, bueno, calculando la hipótesis 1, vamos a hablar de esfuerzo del viento en dirección normal a la línea. Las hipótesis ya saben que salen todas las de ETMI3. Acción del viento sobre el apoyo. Bueno, ahora es cuando ustedes tienen que imaginarse todas estas cosas en realidad. Porque el título que dice, esfuerzo del viento en dirección normal a la línea. O sea que nosotros lo único que sabemos es que el viento va a venir de acá. ¿A qué se va a enfrentar el viento? Mirando esto, ¿a qué se va a enfrentar el viento de nuestra línea? Lo escucho. Y al poste, a la cadena de aisladores y a los al poste lo ve, estamos de acuerdo. A la cadena de aisladores la ve. ¿A qué más? Conductores, a los conductores. Y a los conductores. Perfecto. ¿A la ménsula?
Tampoco. No, porque las tiene de frente. Es despreciable, digamos, porque le da de frente. ¿Estamos? Bueno, está bárbaro. Entonces, acción del viento sobre el apoyo. ¿Cómo lo calcula? Presión del viento, eso sabemos que es 59 kilos, sale del ET1003, por 9,81, la aceleración de la gravedad, por 2 diámetros en la cima más diámetro de empotramiento sobre 6. ¿Qué es eso? Dos diámetros en la cima más diámetro del empotramiento dividido 6. ¿Qué está calculando en esta ecuación? No está... La pantalla, es el área del poste. Exacto, la superficie troncocónica del poste. Estamos calculando la superficie del apoyo, que es troncocónica, digamos, porque es más fino arriba y más grueso abajo. Con esto calculamos la superficie del apoyo. Entonces, bueno, nos da 3.500 newton. Acción del viento sobre la cadena aisladora, que ustedes dijeron que lo enfrentaba también. ¿Cómo lo calcula? Presión del viento por la superficie de la cadena por el coeficiente de reducción a la cima. Fíjense que acá ya aparece el coeficiente de reducción a la cima. ¿Para qué? Para trasladar el esfuerzo de esta cadena, de esta y de esta, a la cima. ¿Estamos? Tenemos 267 newton. Acción del viento sobre los conductores de fase, muy simple, presión del viento por el diámetro de los conductores, que lo tenemos en catálogo, por el eolo vano en este caso, por el coeficiente de reducción. Una consulta. Sí. Una consulta. Hay en la acción del viento en la cadena de los aisladores. Esa acción ese esfuerzo, ¿es sobre una cadena después hay que multiplicarla por 3 o no? No. Vos fíjate que hace 9,81 por la superficie de la cadena por el coeficiente de reducción a la cima, es lo que te traslada el esfuerzo a la cima, digamos. Sí, pero eso no sería de una cadena. Sí, es la superficie de... Habría que ver cuánto nos daba... ¿Se acuerda alguien cuánto daba la superficie de la cadena? Pero sí deberían ser los 3. ¿No es de la que más provoca esfuerzo? ¿Qué? ¿La cadena de aisladores? Sí. No, definitivamente no. Lo que más te provoca esfuerzo es el viento sobre el cable. Fíjate en los números nomás, mira, acción del viento sobre el apoyo 3.000 newton, 267 y 9.000. Sobre todo por la cantidad, por la longitud de cable que vos tenés, el esfuerzo que hace el viento sobre los cables es terrible. Ese es el viento que mayor... Esto es para ser detallista, digamos, pero no influye mucho en el apoyo. Si no lo calcularan, no les daría una diferencia de rotura muy, muy grande tampoco. Te confirmo, Marco, después reviso bien qué sección de cadena es esto y vemos si es una o son 3, pero deberían ser las 3. Creo que son las 3 porque deberían ser las 3. 0,060 y 6 por 3. No me acuerdo cuánto es, pero tienen que ser las 3. 0,06 era, profe, así que creo que... Ahí, Martín, esa es la superficie de una sola cadena. Al multiplicarla por el coeficiente de reducción a la cima, ya se contemplan las 3. Claro, es lo mismo que los conductores de razón. Claro. Es lo mismo que los conductores. Bien. Sí, es lo mismo que los conductores. Fíjense que en los conductores la presión del viento por el diámetro del conductor, no estamos multiplicándolo por 3, por el eolo vano, y el coeficiente de reducción a la cima es lo que nos traslada el esfuerzo de los 3 conductores a la cima, no de uno solo. Acción del viento sobre el hilo de guardia es lo mismo que en el caso anterior, pero fíjense que ¿qué es lo que cambia? El coeficiente de reducción a la cima, que ahora es la altura libre mínima más los 0,1 metros que va por encima del apoyo y la altura libre mínima. Estamos hablando de 1.400 newton. Fíjense que lo único que cambia es el coeficiente de reducción a la cima. Y por supuesto el diámetro del conductor, no se ni habla. Carga por pesos excéntricos, ¿a qué se refiere? A la diferencia de peso que tenemos entre estas dos crucetas o estas dos ménsulas que están para un lado y esta que está para el otro. Nos provoca un momento, digamos, entre sí, que le llamamos pesos excéntricos. ¿Cómo se calcula? Es el peso más el peso de la cadena por la longitud de las ménsulas dividido la altura libre mínima, nos da la carga por pesos excéntricos.
Y bueno, calculamos el tiro equivalente en la cima para la hipótesis 1, que vamos a hacer la suma de el esfuerzo del viento sobre el poste, el esfuerzo del viento sobre las cadenas, el esfuerzo del viento sobre los conductores, el esfuerzo del viento sobre el hilo de guardia y los pesos excéntricos nos da 15.000 newton. Con eso nosotros calculamos la primera de las hipótesis que establece el T1003, pero sin embargo sabemos que tenemos 3 hipótesis más que hay que seguir calculándolas para ver cuál de las 4 es la más desfavorable. Vamos con la hipótesis 2 que dice esfuerzo del viento en dirección a la línea. O sea que estamos hablando que el viento va en la misma dirección del conductor. Por lo tanto, ¿a qué se va a enfrentar el viento? ¿Al poste se enfrenta? Sí. 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 ¿A las ménsulas? A las ménsulas y a las cadenas. Y a los conductores. A los conductores no los ve. ¿Estamos? Perfecto. Bien, entonces hacemos lo mismo que recién. Acción del viento sobre el apoyo, presión del viento por la altura libre mínima del apoyo, por la superficie troncocónica, nos da lo mismo que antes, 3.500 newton, no cambian nada. Sobre la superficie de las cadenas, tampoco cambian nada. Sobre las ménsulas, fíjense que hace 118. ¿Por qué? ¿Por qué no es más 59? ¿Por qué acá usábamos 59 y sobre las ménsulas? Por la forma del conductor, por la forma que es redonda del conductor, digamos. Exactamente, 59 kilos establece el T1003 para superficie cilíndrica, para superficies planas es el doble. ¿Tá? Por eso es que 118 por 9,81 por 0,2 metros por 2,55 metros, ¿qué está haciendo ahí? Está calculando la superficie de la ménsula. 0,2 metros es el ancho de la ménsula, 2,55 metros el largo por 2,48 metros, que es el coeficiente de reducción a la cima. ¿Estamos? Lo que está haciendo es calculando la superficie de la ménsula. 20 centímetros de ancho que tiene la ménsula por el largo. Sigamos, bueno, carga por pesos excéntricos es lo mismo que en el caso anterior, no cambia en nada, entonces tenemos que el tiro equivalente en la cima de la hipótesis 2 es 5.000 newton. Fíjese que recién nos daba 15.000 newton, o sea que la hipótesis 1 ya de arranque es mucho más exigente que la hipótesis 2. Por lo tanto, si acá termina el ejercicio, nuestro cálculo lo vamos a hacer con la hipótesis 1. Pero bueno, seguimos. Claro. Hipótesis 3. 1/3 del tiro del conductor que provoca el esfuerzo más desfavorable sobre el apoyo en la condición B del punto 312.1 y el esfuerzo simultáneo del viento en dirección normal a la línea. Estamos hablando de que suponemos que se corta un conductor, por supuesto siempre el de más arriba porque es el que más nos va a influir. El viento viene perpendicular a la línea y nada más. Entonces, 1/3 del tiro, tenemos 1/3 del tiro, tenemos la tensión del conductor por la sección del conductor por, ¿qué es esto? HM3 sobre HL mínimo. ¿Qué es esto? De la ménsula. La referida. La altura de la ménsula 3, ¿es esa? Altura de la ménsula 3 dividido la altura libre mínima. ¿Qué está haciendo acá? Un coeficiente de reducción a la cima. Claro. ¿Me explico? Esto es otro coeficiente de reducción a la cima. Fíjense que va cambiando el coeficiente de reducción a la cima de acuerdo al caso particular que estén analizando. En este caso está analizando de que se corta el conductor de arriba, entonces está analizando solamente el tercio del tiro del conductor superior. O sea, altura de la ménsula 3 sobre la altura libre mínima por 1/3, que es la condición que establece el punto del ET1003, nos da 8.200 newton. Ahora, acción del viento sobre los conductores de fase. Y fíjense, ¿qué hace acá? Otro coeficiente de reducción a la cima distinto. ¿Y por qué distinto? Y porque hace HM3 sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque está cortado. ¿No? Solamente ve la mitad del vano. No ve el vano para este lado y no para este lado porque se cayó. ¿Me explico? Sí. O sea que lo único que va a cambiar es el coeficiente de reducción a la cima por la condición que establece el punto este del ET1003, nos da 7.000 newton. Acción del viento sobre el apoyo no cambia, sigue igual. Acción del viento sobre la cadena de aisladores no cambia, sigue igual. Acción del viento sobre el hilo de guardia no cambia. Acción sobre carga por peso excéntrico tampoco. Y tenemos el tiro equivalente en la cima para la hipótesis 3. ¿Y qué hace acá? Pitágoras, ¿por qué? Porque son esfuerzos en distintas direcciones.
O sea, tenemos el viento sobre el poste, el viento sobre la cadena, el viento sobre los conductores, sobre el hilo de guardia y los pesos excéntricos, son todos esfuerzos en esta dirección. ¿Estamos? En cambio, el tercio del tiro es un esfuerzo en esta dirección. ¿Me explico? Sí. ¿Se entendió o no? Composición de fuerzas, bien. Es una composición de fuerza, o sea, los esfuerzos del viento son siempre perpendiculares al apoyo, en cambio el tercio del tiro es longitudinal, digamos, a la línea. Entonces es una composición de fuerza. Tenemos esto al cuadrado más el tercio del tiro al cuadrado y nos da 15.944. Si lo comparamos con lo que nos había dado las otras hipótesis, 15.944 contra 5.700 y contra 15.368. O sea que, ¿cuál es la condición más exigente hasta ahora? La tercera. La hipótesis 4, un tercio del tiro del conductor que provoca el esfuerzo más desfavorecido del apoyo, es lo mismo que recién, incluso sin tener en cuenta el viento perpendicular a la línea, por lo tanto siempre va a dar un resultado menor. Por lo tanto, este caso solamente se va a tener en cuenta cuando nuestro vano sea, o mejor dicho, cuando nuestra hipótesis de cálculo hubiera sido el C. ¿Vamos? O sea, en el caso de que nuestro vano de proyecto fuera menor que el vano crítico, no mayor como en este caso. Ahí, chicos, tengan en cuenta que su vano de proyecto es de 80 metros y es muy probable que el vano crítico les quede por arriba de 80 metros, así que van a tener esa hipótesis en su práctica. Te diría que casi seguro que el vano crítico va a ser por encima de los 80 metros, por lo tanto ustedes esta hipótesis la van a tener que analizar. ¿Estamos? Desde ya les digo. Entonces, bueno, el dimensionamiento del apoyo. Si ya tenemos las tres hipótesis calculadas, 15.944, 5.000 y 15.368, ¿cuál vamos a contemplar? La mayor. Más grande. Mayor. Entonces, 15.944 por 2,5. ¿Qué es 2,5? Coeficiente de seguridad. Coeficiente de seguridad. Correcto, coeficiente de seguridad. Entonces nos da que nuestro apoyo va a ser una rotura de 4.076 kilos. Como no existe esa columna, siempre nos vamos a la inmediata superior en rotura en el catálogo, que estamos hablando de 4.100. Entonces, elegimos un poste de 25 metros, rotura 4.100. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar de que el poste de 4.100 de altura 25 metros, esperen que me voy, de pintar la columna, de 25 metros nos daba, sí, 25 metros, que el diámetro en la cima sea de 0,395. En este caso coincide, por lo tanto, el cálculo está bien. Si ustedes hubiesen supuesto 0,350, tienen que volver a hacer iterativo el cálculo, lo tienen que volver a hacer de vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Dimensionamiento de las ménsulas, por último, no tiene ninguna ciencia. La rotura en X va a ser la tensión del conductor por la sección por un tercio. Entonces nos da 23.000 newtons. Las ménsulas sugeridas van a ser de 2,55 metros, que es la longitud que calculamos al principio del práctico. Rotura 2.400 según ET4. Esta denominación P25.R4100.ET4 surge de la ET4. Justamente la ET4 dice que así hay que denominar los postes para EPEC. No quiere decir que para otra empresa sea lo mismo. Ese es el trabajo práctico 4. Ustedes lo que tienen que calcular es dimensionar el apoyo de alineación nominal de la línea, realizar los cálculos según el vano asignado, determinar la longitud mínima de las ménsulas, determinar las características geométricas de la estructura, realizar un plano de la estructura indicando las dimensiones, tomar como referencia el plano de AutoCAD. Lo único que ustedes van a tener que modificar es que, primero, al ser disposición urbana el de ustedes, las tres ménsulas van a estar siempre orientadas hacia la calle. Por lo tanto, como van a tener tres conductores uno arriba de otro, esta distancia, esta ménsula no va a poder estar acá. Es decir, van a estar estas dos ménsulas y esta va a estar acá abajo. Por lo tanto, el poste crece en altura. ¿Estamos de acuerdo? Porque esta ménsula básicamente pasa acá abajo. Y cuando no te va a dar la altura libre con respecto al terreno, que no solamente tiene que ser 7 metros, sino que en el caso de usted tiene que ser 9, el poste les va a crecer en altura. Y otra diferencia que van a tener es el mensubolín que van a poner acá arriba
que es distinto porque acá el hilo de guardia va apoyado directamente sobre el poste, pero en el caso de ustedes van a poner un mensulín arriba para que les dé el ángulo de protección, porque si ustedes lo ponen acá, para acá, es como que tendrían que, le va a cambiar mucho la longitud de la ménsula. Es más fácil poner un mensulín acá arriba y ubicar el hilo de guardia acá arriba. Esas son las únicas diferencias, todo el resto va a ser igual, digamos, o sea que pueden calcular perfectamente otro tipo constructivo distinto del que hacemos acá, solamente tienen que ir cambiando de acuerdo al tipo constructivo de ustedes. Básicamente ese es el tramo práctico 4, no sé si tienen alguna duda o lo que sea, estamos disponibles para consultas. Pido disculpas, no quiero que se queden con la confusión esta, que me confundí yo viendo la cota. Trae igual. No, siempre van a ser las 3 iguales y sobre todo por lo que les comentaba recién de unificar materiales. Claro. Sí, van a ser las 3 de la misma longitud, digamos. En ese sentido van a ser las 3 iguales. Está bien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? No por mi parte. Bueno, las únicas consideraciones que ustedes tienen que tener es, primero que nada, no arranquen ciego a copiar y pegar el trabajo práctico que está hecho para una línea en disposición rural, no en disposición urbana. Piensen bien las cosas que van a cambiar de acuerdo al criterio del nuevo tipo de disposición y básicamente cuando resuelvan el práctico, fíjense las ecuaciones que estamos utilizando acá, que están hechas en base a este croquis, ustedes las van a tener que cambiar en base a otro tipo de constructivo distinto. Alguna va a cambiar, no va a ser un copy-paste de esto. ¿Estamos de acuerdo? Modificamos nosotros el planito ese de AutoCAD, lo sube, profe, ahí al aula virtual. Este lo subimos nosotros en CAD directamente y ustedes lo editan. Ok. ¿Y los datos del mensulín ese, habrá algún catálogo que nos pueda facilitar o...? Podemos buscar algún catálogo. ¿Nico, tenés alguna mano? Nico, ¿tenés algún catálogo a mano de mensulines de eso o no? No, tengo el de las ménsulas normales, digamos. Ya. Podría ver si consigo algo de mensulín. Lo que sí les voy a subir les voy a subir también al aula virtual, además de este plano, algún que otro plano más distinto, cosa de que tengan mayor referencia, digamos, ¿no? Por ejemplo, este no tiene mensulín, es línea rural sin mensulín. Les voy a subir una línea rural con una ménsula, con un mensulín arriba. ¿Sí? ¿Son todos iguales los mensulines? Porque no, viene la distancia que uno le quiera poner. ¿Sí? Pero por ahí eso puede hacer que cambie la altura del... Claro. Ustedes en la línea urbana, ¿sí? El mensulín de arriba va pegado a la ménsula superior. ¿Sí? Fíjense que acá no alcanzo a ver por el zoom. Haceme zoom, Martín, en la cabezal. Exacto. Ahí fíjense que hay 2,30 metros entre la parte superior de la ménsula y la altura. Y la cima. Sí. ¿Ven los 2,30? Bien. En el caso de línea urbana, no se deja sobre poste, por así decirlo, ¿sí? Lo que se hace es, justo en la cima, se pone una ménsula para el hilo de guardia. Y debajo de esa ménsula, instantáneamente debajo de esa ménsula, se pone la primer ménsula, la ménsula superior, ¿sí? Y lo que se hace es que el mensulín sea lo suficientemente largo para cumplir la condición de protección. ¿Está bien? Claro. Obviamente... Para que con los 30 grados... Exacto. Digamos, entonces, geométricamente no necesitan un mensulín del mismo largo que la ménsula superior, ¿sí? Claro. Porque como entre el hilo de guardia y el conductor ya tienen casi 1,90 m, por el largo de la cadena más el ancho de la ménsula, ese 1,90 m por los 30 grados les va a cortar unos 50 centímetros, fácil, ¿sí? Por lo tanto, el mensulín le va a quedar de 2 metros en vez de 2,90. ¿Está bien? Y acá tienen otra forma distinta de resolverlo, por ejemplo, fíjense esta línea.
Está directamente apoyado arriba. Porque está acá a una cuadra de mi casa, directamente el hilo de guardia va encima del primer conductor. ¿Lo ven ahí arriba? No tiene ménsula. ¿Arriba en de este la caso. ménsula? Ah, sí. Va arriba de la ménsula, ¿lo ven? Sí, se ve. Son distintos tipos constructivos. Ustedes contemplen un mensulín, ¿sí? Y traten, o sea, van a tener que hacer un cálculo iterativo ahí, ¿sí? Y geométrico hasta lograr el mensulín de menor longitud. ¿Está bien? O sea, obviamente si ponen un mensulín, una ménsula igual que la de fase, y les va a proteger, va a estar justo arriba, ¿sí? Pero jueguen acortando ese mensulín lo más posible para cumplir la protección de los 30 grados. ¿Por qué? Porque ese mensulín también va a darle cara al viento. ¿Está bien? Claro. Otra salvedad grande que van a tener temas de los esfuerzos es sobre los pesos excéntricos. Los pesos excéntricos ahora se multiplican. ¿Está bien? Antes únicamente ustedes tenían en la posición rural, el práctico que le explicó Martín, tienen una sola ménsula y conductor de forma excéntrica, porque las otras dos se compensan entre sí. Ahora ustedes en disposición urbana tienen las tres fases del mismo lado y el hilo de guardia también. O sea, todo ese peso cuenta como peso excéntrico. Y después otra cosa que le decía Martín, que se le va a ir en altura, obviamente, por el tema de la separación entre ménsulas, por el tema de los 9 metros, pero también tengan en cuenta que la flecha de ustedes va a ser mucho menor que la flecha del práctico que les explicó Martín, porque es un vano de 80 metros, no un vano de 250. Por lo tanto, ganan por un lado, pierden por el otro. Les va a terminar dando un poste un poco más alto igual, pero no la burrada de 5 metros más como estarían pensando a priori, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Estaba buscando si encontraba alguna foto. También es de esa misma línea. Ahí, en la de fondo tenés, fíjate, volé esa foto, me parece que en el poste de atrás tenía mensulín, o yo vi cualquier cosa. Sí, sí tiene. ¿Sí? Arriba. Fíjense qué es lo que pasa, esa es una estructura de retención, eso ya van a ver en el práctico que viene, ¿sí? Como las cadenas están en forma horizontal, sí o sí tiene que haber una separación entre la cima y la ménsula superior para poder darle los 30 grados de protección. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende por qué le ponen otra ménsula en la cima acá, sí o sí? Sí, por la distancia entre el conductor y... Tiene que haber ángulo de protección y la distancia entre el hilo de guardia. Exacto. Acá la distancia entre el hilo de guardia y el conductor la da la cadena aisladora, tiene 1,83 m acá. En el caso de una retención, digamos, no tendremos distancia entre el hilo de guardia y la retención. Fíjense, ahí se lo ve notablemente que es un poco más corto el mensulín, ¿sí? Pero sí. En ese caso, el poste, digamos, tiene la misma altura y, esta es pregunta, ¿y las ménsulas de los conductores estarían ubicados un poco más abajo? Claro, exacto. Si el terreno es perfectamente llano, claro, sí. Claro. Sí. El poste tiene la misma altura y las ménsulas van un poco más abajo. Lo único que les puede cambiar es que la rotura de ese apoyo va a ser un poco mayor, entonces les puede cambiar el diámetro de base y el diámetro de base les arrastra todos los cálculos y le quedará 50 centímetros más alto. ¿Sí? Si uno se va a lo estricto del cálculo. Recuerden, como le dijo Martín, después, no es necesario que ustedes resuelvan los prácticos teniendo esto presente. Si tenganlo presente para su vida profesional. Cuanto más unifiquen los materiales, más simple sale todo, ¿no? O sea, ustedes ahora están calculando un práctico para resolver un ejercicio y ponerlo en un PDF. Pero manifestar eso en una obra de 100 kilómetros en medio de la Pampa, imagínense, tienen que ir bajando 4 postes por kilómetro durante 100 kilómetros. Donde tienen una variedad grande de postes, la gente se va a perder, van a bajar cualquier cosa en cualquier lugar.
se empieza a complicar la logística, ¿no? Tanto para poste como para ménsula, como para todo. Por lo tanto, ecualizar materiales es muy importante a la hora de resolver logísticamente una construcción de este tipo que requiere tanta amplitud en el terreno, digamos, ¿no? Ahí pueden ver otro tipo de mensurín, incluso más corto todavía. Está bien que no es un apoyo de alineación, ¿no es cierto? Es una retención, pero es como para mostrarle a otra gente. Sí, nadie le saca las fotos a las alineaciones. No. realidad, eso sí, tal cual. Lo que Tal importan cual. son los apoyos especiales, digamos, las Es alineaciones. más, no. si te soy totalmente sincero, esta línea la podemos ver, Esto está acá en la calle Invira. Esto se puede ver porque seguramente debe haber estudio ahí. O sea, esa foto que yo les mostré ahí debe ser el apoyo que está acá en la esquina esta, me imagino. ¿Sí tiene? Sí tiene. ¿Ven? Esa foto que yo les mostré es esto. Esa y esa son estas dos fotos que les mostré recién. Esa y no, esa no. Esa es una. Ah, y en la otra carpeta que abrí recién, del TP6 creo que, acá estaba. Bueno, ahí está. Ahí lo tienen el apoyo ese. Estamos justamente en esta esquina. Y si nos damos vuelta para acá, porque fíjense que en este caso particular, la línea ya en el apoyo siguiente es disposición rural. ¿La ven? Sí. ¿Ven tipo constructivo rural? Y ya acá cambia a tipo constructivo urbano. Y vamos a ver cómo lo resuelve en este caso, pero es igual que la de acá, la vuelta de mi casa. No tiene mensualidad, tiene el hilo de guardia directamente arriba de la mensura. ¿Ven? Y la línea que va de este lado. ¿Qué pasa, profe, en ese caso en el que se veía el poste de allá atrás con disposición rural? Eso es lo existente. Y si de repente hay, porque esa es una zona que se está urbanizando, si se empieza a urbanizar por ahí, ¿qué se hace? ¿No se puede invadir la zona de la línea? Básicamente, esta es una zona que se está urbanizando, como decís vos, cuando la línea se construye, EPEC indemniza a todos los dueños de los campos por la franja de servidumbre. Es decir, el terreno que pasa a X cantidad de metros, que no les quiero decir la distancia porque no la tengo en memoria, no me acuerdo si son 7 metros para cada lado o 9 metros para cada lado, pasa a ser propiedad de EPEC, es la franja de servidumbre de la línea. No se podría por lo construir. tanto, ¿cómo? No se podría construir, digo, ahí. No, no se puede construir debajo de la línea, no se puede construir en ningún lado debajo de la línea se puede construir. A ver, en la teoría, en la práctica, van a ver cosas construidas debajo de la línea, porque la verdad, en ese sentido, digamos, podemos decir que falla el poder de policía de EPEC, de no frenar la construcción a tiempo. Pero bueno, o sea, hay distintos casos. Hay muchas veces que son casos marginales, es decir, hay gente de bajos recursos, usurpa el terreno y lo hace, y después hay otros casos que no. A ver si me acuerdo de uno, por ejemplo, si yo me recuerdo en la calle Monseñor Pablo Cabrera, no lo voy a encontrar nunca, si me pongo a buscarlo acá para que guste todo el día. Allá por Camino San Antonio. Por Camino San Antonio. ¿Dónde? Perdón. Ahí creo que en la salida de la tablada, por el lado del río, creo que había. ¿En la salida de la tablada? Sí. ¿A qué te referís con la tablada? El edificio de EPEC. Sí. Que cruza el río y se va por arriba de una villa, por ahí. No, bueno, pero esa línea está fuera de servicio. Claro, o donde está el ferrocarril, allá cerca del Dino también. Creo que ahí también estaba. El ferrocarril, bueno, sí, por acá, y sí, no me acuerdo dónde, pero agarrando la Pilimbergo era. La Rafael Núñez, no, ¿dónde está la Monseñor Pablo Cabrera? No les quiero mentir, pero por acá,
hay unos galpones debajo de la línea. Si era por acá. Tendría que buscarlo con más paciencia, pero no. Es acá. Pero por acá en el señor Pablo Cabrera también hay una construcción debajo de la línea de alta de PEC. Que no es una villa, ¿no? Terrible galpón. Debe ser más acá porque debe ser la línea que va a la estación Rodríguez Bus. Acá. Sí, voy yo a seguir la fibra una vuelta y sí, pasa como decir por... Sí, no me acuerdo dónde era, pero es terrible cómo construyeron abajo de la línea. Pero bueno, sí, son problemas del poder de policía de EPEC, digamos, de no frenar las construcciones. Básicamente eso. Pero, bueno, básicamente eso. Cualquier duda que tengan, como siempre, pueden preguntar y si no, quedamos a disposición. El trabajo práctico siguiente es muy similar a este. Ustedes van a ver que es un desvío de 3 grados y se conserva el mismo tipo constructivo, es decir, sigue siendo alineación. Por lo tanto, los cambios son muy pequeños y vamos a hacer énfasis más que nada en los cambios, para no aburrirlos con siempre las mismas ecuaciones, porque son muy repetitivas de ahora en adelante. Ya les voy a buscar bien algunos casos para después mostrarles la semana que viene de algunas líneas debajo y buscarle fotos con el sobrino y esas cosas. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna duda. Yo tengo un comentario más, Martín, antes que se vayan. Grupo 1, 2 y 3. Necesito si me pueden reenviar los dos prácticos, el 1 y el 2, porque me dan error los archivos comprimidos para descomprimirlos. Pásenmelo, o sea, hagan nuevos RAR y mándenmelos en un mismo mail, no hay problema. Yo de todas formas ahora les respondo el mail haciéndole el pedido. A mí me pasó lo mismo con esos archivos RAR. No sé si probaste con el 7-zip o si lo tenés, si no, bueno, te lo reenviamos. Dale, lo voy a probar porque un archivo, o sea, si un archivo anda mal es problema del archivo. Ya si 6 archivos me andan mal es porque mi compu quiere laburar la mitad, nomás abrió la mitad. Así que voy a probar con el 7-zip. Pero por las dudas, mándenmelo. Total, ya están en la compu y con internet todos, así que no debería ser muy complicado. No hay problema. Nada más, eso únicamente. Estaba buscando esta línea por ruta 36, llega, no me acuerdo a qué barrio, nuestro bar 3, pasa por encima de todas las casas, había por haber. No me doy cuenta de dónde era. Fíjense que se mete al barrio, está todo construido debajo de la línea de alta. Pero bueno, ella es un sector carenciado, digamos. Pero bueno, así, ejemplos como ese van a ver en un montón de lados, pero teóricamente nadie puede construir debajo de la línea. Bueno, muchachos, lo que necesiten estamos a disposición. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, ingenieros, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chicos.